Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida a este tiempo de palabra y oración. Te enviamos un saludo a los pastores Jaime y Mercedes Soberanis. Y qué alegría, qué gusto poder encontrarnos por este medio, poder compartir la palabra de Dios, poder meditar en ella y de esa forma ser transformados por ese poder que no podemos ver, pero que sabemos que está actuando en nosotros y que nos lleva a poner en práctica aquello que estamos recibiendo de parte del Señor a través de su palabra. Quiero compartir contigo un tema. Estoy segura que será de gran bendición como lo han sido todos los demás temas que hemos venido compartiendo. Me gusta mucho leer sobre la vida de Pablo. Hasta cierto punto hay áreas de su vida en las cuales creo que todos nos podemos sentir identificados. A Saulo, que después es llamado Pablo, lo conocemos por su pasado y también por la maravillosa transformación que tuvo al tener un encuentro con Jesucristo. Su vida no volvió a ser la misma. Y es que, ¿quién puede seguir siendo el mismo cuando verdaderamente tiene un encuentro con Jesús? Todos somos transformados. Y Saulo, de ser arrogante, como un toro bravo, lo describen algunos, de ser un perseguidor de cristianos y de tratar de destruir a la iglesia de Cristo en el nombre de Dios, a Saulo en su camino a Damasco, el Señor lo detiene y lo deja ciego. Y el Señor en cuestión de minutos le cambió por completo la vida a Saulo. Él tenía todo un plan. Yo puedo imaginarme a Saulo sin poder dormir pensando en lo que haría al día siguiente, lo que diría con su gran intelecto y sabiduría, las estrategias en contra de la iglesia. Pero lo que Saulo no sabía es que no estaba persiguiendo a la iglesia, él estaba persiguiendo al Señor, a Jesucristo. Y es entonces cuando el Señor viene a su encuentro. Nadie tal vez se atrevía a hacerle frente a Saulo. Con todo ese conocimiento que tenía, seguramente debatir con Saulo era un dolor de cabeza. No creo que haya sido de los que se quedaban callados, porque si alguien sabía defenderse, ese era Saulo. Y el Señor supo tratar con toda esa altivez, ese orgullo, esa autosuficiencia, ese intelecto, esa soberbia. Y cuando él queda ciego, él debe depender de alguien más. Él debe tomar la mano de alguien más para que lo dirija. Después de todo lo que hizo Saulo, tal vez pienses que tal vez él merecía un trato más duro. Pero sabes, el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. El Señor sabe tratar con esas debilidades, esos defectos, aún esos pecados que nosotros cometemos. Y Saulo aprendería a depender del Señor el resto de su vida. Y ya no más en su conocimiento. Pablo experimentó el amor del Señor, que vino a romper en pedazos todo ese orgullo y toda esa soberbia. Eso es de gran esperanza, no solo para nosotros, sino seguramente porque tal vez tú conoces personas que se parecen a Saulo y que tal vez tú dices, no, ese corazón es muy difícil de romper. Y no porque el Señor quiera romperlo para dañarlo, no, es que el Señor quiere venir a restaurarlo, pero
Seguramente tú conozcas personas y tú mismo pienses que es muy difícil que el Señor venga a cambiarlos. Pero mira, aquí tienes el ejemplo de Saulo. Y Dios, el Señor, viene a cambiarlo completamente. Y eso es lo que sucede cuando nos encontramos con Jesús. Él sabe cómo tratar con nuestro corazón. Y aunque en muchas ocasiones para poder llegar a lo profundo de nuestro corazón sea necesario el quebrantamiento, Él está allí para brindarnos la ayuda que necesitamos, el consejo, la dirección y todo cuanto nosotros necesitamos para poder continuar. Saulo es llevado de la mano a Damasco y es llevado a un lugar donde él estaría solo y donde llega a su encuentro el mensajero de Dios, Ananías, el cual tenía un propósito de parte de Dios para la vida de Saulo. Dios convierte a un asesino de cristianos, cruel y orgulloso hombre, en un ferviente predicador que le entrega su vida por completo al Señor. Entonces, aunque su pasado es un desastre, da inicio la nueva vida de un hombre que es transformado por Jesucristo. Ya no es Saulo, sino ahora es Pablo, quien cree en Jesús y está dispuesto a amarle con todas sus fuerzas. ¿Cuál fue el proceso de Saulo? Bueno, la revelación de Jesucristo a su vida, el quebrantamiento, la soledad y el aislamiento. Solo Dios sabía cómo tratar con el corazón de Saulo. Esto no quiere decir que lo mismo te va a pasar a ti, porque Dios trata con cada uno de nosotros como Él sabe que debe tratarnos. En el caso de Saulo fue de esta forma. Y dejó de ser llamado Saulo y hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Después de ese encuentro y ese proceso, Pablo conoce de una forma íntima a su Salvador. Por años, Saulo fue alguien que buscó agradar a los hombres, pero él decide ya no más hacer eso. Él decide buscar agradar a Cristo el resto de su vida. El Señor desea revelarse a tu corazón, a mi corazón. Si tú aún continúas queriendo agradar a los hombres, defendiendo tradiciones, defendiendo una religión, tú necesitas encontrarte con tu Salvador. Si ya has tenido un encuentro con tu Salvador, tal vez te encuentres en el proceso, ese proceso que te está llevando a conocer al Señor de una forma más íntima. Aunque tal vez no es un tiempo fácil, Dios está tratando con tu corazón. Y tú tienes que saber y tener esa tranquilidad de que en ese proceso Él envía a sus mensajeros. Él envía a su Espíritu. Él está allí para ayudarte. Así como está tratando con tu corazón, así también te está sosteniendo con su gran amor. El proceso solo nos dice que hay un propósito maravilloso de parte de Dios para nosotros y con nosotros. Tal vez ya pasaste el encuentro y ya pasaste el proceso y ahora te encuentres en el propósito. Pero ¿sabes algo más que podemos aprender de Pablo? Es que a pesar de ser un hombre tan sabio, tan entregado al Señor, Pablo nunca olvidó de dónde lo sacó el Señor. Él nunca pensó más de sí mismo de lo que debía pensar. Más bien, en muchos de sus consejos siempre hacía memoria de la gracia con la cual el Señor lo alcanzó. Él sabía que no era por sus méritos, él sabía que no era por su capacidad, que todo se debía a la gracia y a la misericordia de Dios. Y quiero concluir leyéndote lo que dice Gálatas 1, versículo 10, y dice: ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? Aquí es Pablo hablando. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí
no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y estas son las palabras de Pablo, un hombre con un pasado, pero que reconoce que Jesucristo le ha sido revelado y que es por su gracia que él puede predicar su evangelio. Así que hoy solamente quiero hacerte esta pregunta: ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Cómo eras antes de tener un encuentro con Él? Hoy es un buen día para dar gracias por esa gracia derramada, por ese amor que nos alcanzó, ese amor tan grande que hoy nos permite caminar en el propósito de Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque a través de la vida de Pablo podemos sentirnos identificados, que así como él, todos tenemos un pasado. Todos hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Aunque tal vez cada uno hemos vivido situaciones diferentes, de igual forma todos estábamos viviendo en pecado, lejos de ti. Pero gracias a Jesucristo hemos sido alcanzados, hemos sido salvos, hemos podido entregarte nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y ser transformados por tu gracia y tu poder. Yo sé, amado Padre, que hay personas que en este momento están escuchando este audio y se han sentido identificados, porque saben que tal vez hay un pasado que es difícil de recordar, pero también están haciendo memoria de ese momento, esa primera vez que se encontraron contigo y cómo sus vidas fueron transformadas, cómo ellos dieron inicio a una nueva vida. Yo te pido, amado Padre, que les ayudes en el proceso, que les ayudes en ese propósito que tú tienes para con ellos, que no se desanimen, que no crean que están solos, que aún en medio de esa soledad sepan que allí estás tú ayudándoles. Cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso, estamos viviendo, mi Señor, algo diferente, pero lo que no cambia es que tú eres quien se ha encontrado con nosotros, quien nos ha cambiado, nos ha transformado y quien ha determinado un propósito para nuestras vidas. Te pido que así como Pablo, nunca olvidemos de dónde nos sacaste y que también estemos dispuestos a permanecer en el proceso, a poner nuestra mirada en ti, a permitir que tú saques y sea desarraigado todo aquello que impide que nosotros cumplamos ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Y que caminando en ese propósito nunca olvidemos que es por tu gracia, es tu misericordia, que no es nuestra capacidad ni nuestras virtudes o talentos, todo te lo debemos a ti. Muchas gracias, Señor. Amén.